Gracias. Bueno, pues ahora sí, muy buenos días. Nos da muchísimo gusto que se estén conectando más personas a esta sesión. Hola, Lau. Qué bueno verte. Me da mucho gusto encontrarte por acá. Gracias por invitarme y yo encantada de escuchar a Luisa. Y digo, vengo Ya de, sé. de correr, de hacer ejercicio, pero bueno, aquí estoy. Hola. Súper, Hola. súper. Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Esta sesión, como ya se dieron cuenta, la vamos a compartir con Luisa Montes, que tiene muchísima experiencia en temas de finanzas sostenibles, ¿no? En todo lo que tiene que ver con economía, con haber lanzado en México y haber impulsado de manera muy importante a que el sector financiero se empezara a involucrar en en estos temas y a su vez las empresas grandes, ¿no? Y entonces toda la propuesta de hablar en este webinar sobre la regulación ASG viene por pues todo lo que las empresas estamos viviendo, ¿no? De muchos cambios constantes, diríamos casi permanentes en los requerimientos que las instituciones internacionales también las nacionales, gobiernos o incluso fondos de inversión están solicitando cada vez más a las empresas. Entonces, no importa el rol que tengamos, ya sea que seamos una empresa, que seamos gobierno, que seamos un consultor o una consultora, una organización civil, estos requerimientos nos van a impactar de una u otra manera. Y es bueno conocer este contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, voy a empezar, bueno, quiero compartirles espérenme, ¿dónde quedó? Acá está. Bueno, antes de empezar y darle la palabra a Luisa y arrancar con este conversatorio, quiero contarles que en Ilunca, como agencia de consultoría, tenemos un propósito que hemos estado impulsando y que este año vamos a impulsar cada vez más, ¿no? Que tiene que ver con impactar, convocar a 1 millón de rockstars en sostenibilidad para 2040, creando un mundo mejor, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? De la idea de que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, podemos ser un vocero de todas las posibilidades de cambio que tenemos en nuestro contexto, incluso en el sistema financiero, en el sistema de consumo y en el sistema de empresas privadas, ¿no? Y esa invitación es a que vayamos sumando cada vez más y seamos estos voceros o voceras que sumemos a más personas, porque en la medida en la que seamos más profesionales y personas, padres o madres de familia hablando de esto, es en la medida en la que vamos a poder lograr un cambio más rápido. Y lo estamos contando. Ya estamos haciendo el conteo de cuántas personas hemos estado impactando y vamos sumando. Ustedes son parte ya de esa comunidad y vamos a estar comunicando a través de diferentes medios cómo va ese conteo para que se vayan sumando junto con nosotros. Y bueno, Luisa, si te parece bien, vamos a arrancar con esta conversación. Atraemos un par de preguntas que son input, ¿no? Para hacer diferentes insights, pero la conversación se puede ampliar tanto como también ustedes tengan dudas o inquietudes, ¿no? Yo creo que hablo también por Luisa al decirles que si alguien quiere levantar la mano o hacer alguna intervención en algún momento, están los micrófonos abiertos o el chat, lo vamos a estar también checando, ¿vale? Y bueno, pues está Luisa Montes, que ahora es directora, bueno, no ahora, siempre ha sido directora y fundadora de Ecovalores desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, experta en finanzas sustentables, inversión responsables y análisis de ASG. Entonces, Luisa, vamos a empezar. Cuéntanos por qué tú crees que es importante tener regulación en México o no tener regulación en México en criterios de ASG. ¿Tú qué opinas? Oye, te voy a contestar como política. Ay, A ver. te agradezco la pregunta, pero quiero aprovechar el foro para platicarles que ayer estuvo Julia Carabias en el ITAM y tuvimos o sea, yo trabajé con Julia cuando ella empezó como secretaria de Medio Ambiente y me encantó verla 30 y tantos años después.
Entonces, uno de los alumnos del ITAM le dijo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar esta situación por la que estamos pasando, donde estamos perdiendo, nos contó la cantidad de selva que estamos perdiendo después de que ya perdimos el 98% de nuestra selva, nos queda el 2% y le estamos perdiendo todos los días, ¿no? Entonces, el alumno le pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, yo siempre tengo una respuesta a qué podemos hacer nosotros, ¿no? Que ser activistas como consumidores y ser activistas como inversionistas y siempre estar eligiendo empresas que estén haciendo cosas buenas. Pero ayer ella tuvo una respuesta que sí dije, tiene toda la razón. Dice, ¿qué pasaría si ahorita una persona que no tiene casa fuera a las pirámides y tomara las piedras de las pirámides para hacer su casa? Todos reaccionaríamos. Dice, pues eso es lo que está sucediendo con las áreas naturales protegidas. O sea, la gente está entrando a Montes Azules, está entrando a todas estas áreas naturales protegidas que son nuestro patrimonio natural y nos estamos quedando viendo así como se llevan las piedras de las pirámides, porque son nuestro patrimonio y nadie lo defiende. Entonces quería compartirles eso porque no me lo puedo quedar y me gustaría que todos lo compartan, porque si nos quedamos sin la biodiversidad, nos quedamos sin todo lo que hacemos. Ahorita todos nos estamos tomando un café con leche porque hubo una vaca que puso la leche y nos comimos un huevo porque hubo una gallina. O sea, estamos conectados al 100%. Y ayer Julia me lo recordó y yo quería recordárselos a ustedes. Pero como realmente no soy política, ahí va la respuesta. Bueno, o sea, como decía, como dice Adriana, desde que empezamos, o sea, yo empecé a hacer el análisis de las empresas en bolsa en el 2009, 2010. Y en ese entonces había pocas regulaciones a nivel internacional, pero ya había regulaciones, por ejemplo, en Europa. En Europa había una regulación para los fondos de inversión, en donde todos los fondos de inversión tenían que decir si tenían una política de inversión ESG, o sea, socialmente responsable, o no. Y si no la tenían, tenían que explicar por qué no la tenían. Bueno, estamos hablando del 2010, por decirles algo. A raíz de esa regulación que ya existía, se han ido modificando y haciendo cada vez más expertas o más específicas las regulaciones. Y ahorita, justamente en Europa, se modifica esa regulación para los fondos, en donde ustedes saben que en Europa los fondos tienen que ponerse, si se califican como un fondo ESG o ASG, tienen que tener un número, ¿no? Y tenían el número 6 cuando eran muy buenos no, perdón, era el 9 cuando eran súper sustentables, el 8 cuando tenían una parte de sustentabilidad, el 7 y así, ¿no? El año pasado la regulación se hizo mucho más exigente y todos o la mayoría de los fondos que estaban considerados como sustentables se tuvieron que recertificar, por decirles algo, para irse a menos verdes, ¿no? Eso fue una revolución en Europa que para nosotros como que volteamos a ver como diciendo, pues todavía estamos muy atrás, ¿no? Pero como le decía yo a Adriana, ya no estamos tan atrás. Hoy en día ya tenemos la regulación para todas las empresas para que tengan que empezar a reportar junto con sus estados financieros su desempeño ASG, ¿no? Entonces, las empresas grandes, globales, ya a partir del 2024 tienen que hacerlo y las empresas que no son tan sofisticadas, digamos, tienen que empezar a partir del 25, o sea, les dieron un año, no es mucho más. Entonces, esto es en lo que hemos estado, digamos, trabajando durante el último año y en México la regulación pues está surgiendo, yo creo que de una manera muy bien, muy entendible, muy transparente, ¿no? ¿Le sigo, Adri, con cómo está la regulación? Perdón, perdón, es que no tenía el micrófono. No, te iba a preguntar, o sea, tú dices que muy transparente ha seguido la regulación en México, Luisa, pero todo esto de la taxonomía, ¿no? Que es algo también de lo que hemos estado hablando, o sea, una de las preguntas que muchas personas se hacen es también como esa taxonomía hasta dónde va a llegar, ¿no? ¿Qué tanto se va a regular y cómo va a estar impactando a las empresas? Porque incluso en México ya hay empresas que están pidiendo la alineación de la taxonomía a las prácticas que tienen en sostenibilidad, ¿no? Pero ¿de dónde viene eso? ¿De que se puso de moda o de que qué está pasando ahí? Bueno, la historia es muy interesante. En abril del 2020, justo cuando todos nos estábamos encerrando por la pandemia,
la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Asociación Mexicana de Bancos, todas las asociaciones, digamos, financieras, crearon el Comité de Finanzas Sostenibles. Y este comité tiene 4 áreas de trabajo. Una de esas áreas de trabajo es el área de regulación, ¿no? Entonces, esa regulación fue la Secretaría de Hacienda que está liderando este programa, fue que sacó la taxonomía sostenible para México, ¿no? Ahora, yo creo que la taxonomía de México, bueno, no creo, más bien lo que dice la Secretaría de Hacienda es que está alineada con la taxonomía europea, no es que se la hayan sacado de la manga, sino que tomando la taxonomía europea, que era como la más conocida en el momento en que empezó Hacienda a hacerlo, desarrolla la taxonomía de México y lo que está haciendo Hacienda desde el año pasado y este año es darla a conocer para que el sector financiero la utilice con los créditos verdes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno llega a los bancos que tienen un crédito verde y le dicen, oiga, yo quiero que me dé una tasa mejor porque este es un crédito verde. Si tu proyecto está dentro de la taxonomía, automáticamente te lo dan, ¿no? Ahora, Hacienda quiere que esta taxonomía se dé a conocer no solamente para los créditos verdes. El objetivo en el largo plazo es que todos los créditos sean sustentables, ¿no? Eso es algo de lo que la Secretaría de Hacienda, o más bien Banco de México, nos ha dicho mucho, que le gusta mucho la idea de la banca ética, que es una banca especializada en proyectos sustentables, pero que más bien le gusta más la idea de que toda la banca se convierta en una banca sostenible o sustentable, ¿no? Esa es la idea de la taxonomía. No sé si... Oye, esto de, a ver, ¿qué implicaciones tiene que la banca se haga, o sea, se haga toda sustentable, ¿no? O sea, ¿qué tendría que pasar más allá de la taxonomía o qué está pasando para que esa parte de la banca se logre en realidad ser sustentable, ¿no? Pero ahorita nos estamos, creo que cambiando un poco de tema, ¿no? Pero es que no solo, y esa es mi visión, ¿no? No sé tú qué opines, Luisa, pero no solo los cambios vienen a través de las regulaciones, ¿no? Si la banca empieza a transformarse, entonces es una forma en la que las empresas forzosamente, ¿no? Sin tener una regulación de por medio, van a tener que empezar a hacer cambios, ¿no? Entonces, una pregunta sería, ¿qué está pasando con la banca? ¿Qué tan rápido está evolucionando a esa transformación? Y otra, ¿cómo verías el impacto en las empresas en México? Pues sí, es buenísima esa pregunta porque les voy a poner el ejemplo de Banorte, que fue tal vez el primer banco que en México, bueno, Banorte y CI Banco, que empezaron a ser como los bancos verdes, ¿no? Entonces, Banorte hace también como unos 10 años decide hacer su análisis ambiental, social, de impacto ambiental y social de cada uno de los créditos que daba. Y entonces, una vez el director general de Banorte le hicieron una entrevista y le dijeron, bueno, ¿y qué vas a hacer con aquellos bancos que no pasen por tus SARAS? ¿No? El SARAS es este Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, ¿no? Entonces, el acrónimo es SARAS. Acuérdense que aquí nos encantan los acrónimos y esto parece una sopa de letras, pero cuando alguien diga SARAS, es este análisis que el banco hace del desempeño ambiental y social de todos sus créditos. Entonces le preguntan al director general de Banorte, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, ¿qué pasa cuando te llegue Pemex, por decirles algo, o una empresa que sea muy contaminante y tú tienes una cartera establecida con esa empresa, ¿no? Entonces él contestó, pues claro que no le voy a negar el crédito, porque si yo se lo niego, el banco de enfrente se lo va a dar. Y lo único que estoy haciendo es yo perdiendo mercado. Entonces me quedé pensando, entonces, ¿para qué haces el SARAS, no? Entonces él lo que dice es, yo voy a hacer el SARAS y cuando vea que una empresa es súper contaminante o tiene un problema ambiental grave, voy a trabajar con ellos para que vayan mejorando en el tiempo, ¿no? Y su respuesta ha sido un poco la respuesta de la mayoría de los bancos que están haciendo este análisis. Tal vez el banco más desarrollado en esto, que es un banco australiano, sí dijo, bueno, tengo este tiempo para trabajar con la empresa. Si a partir de este tiempo la empresa no logra hacer estos cambios, sobre todo estamos hablando del sector de oil and gas, entonces me voy a desinvertir del sector de oil and gas a partir del año 5, el 6, 7, 8, 9, porque hicieron un estudio de que si se desinvertían en el año 1, el valor del banco se reduciría en 30%. Pues a pesar de que sus inversionistas son muy verdes, pues nadie está peleado con su dinero.
Entonces, desafortunadamente van a seguir invirtiendo en oil and gas durante unos años, tratando de que el sector se convierta en un sector no tan contaminante y después ya empezarían a desinvertirse, ¿no? Eso es lo que está moviendo a a la banca. Y entonces, esto, ¿cómo está impactando a las empresas, no? Y además te voy a hacer otra pregunta, a ver, si no te pongo en una disyuntiva. Aprieto. Sí, pero a ver, es que yo lo que he visto, o sea, siento que BBVA también ha hecho mucho en temas verdes, ¿no? O sea, pero tú solo mencionaste ahorita a Banorte y a CI Banco. ¿Cuál Ay, pero sería se me la olvidó diferencia BBVA. que ves entre ellos? No, bueno, es que BBVA también lleva mucho tiempo trabajando en eso y tiene también una estrategia muy buena, ¿no? Entonces, ellos también hacen un análisis de todos sus créditos y tienen una línea verde muy grande. Bueno, y también Citi, o sea, ya muchos bancos están entrando en esto, ¿no? Ahora, lo que sí me tiene un poco preocupada es que creo que no hay así, ahora sí que ayúdenme a ver si estoy equivocada, pero creo que no hay ningún banco mexicano que haya firmado ya el compromiso de llegar al net zero para el 2030 o 2050, ¿no? Nosotros hemos trabajado con dos bancos que ya lo firmaron y el BID les está ayudando a que lleguen al net zero y uno es de Colombia y el otro es de Argentina, o sea, no hemos tenido ninguno en México. Entonces, pero sí, hay muchos bancos que ya lo están haciendo, que tienen este compromiso, que están siendo, ahora sí que están siendo como presionados por todos lados, por el lado de sus inversionistas, por el lado del BID, por el lado del Banco Mundial, y entonces tienen estos créditos, que es un gran incentivo, porque uno piensa, les están bajando un punto porcentual de tasa de interés y parece que es muy poquito, pero un punto porcentual en 100 millones de pesos es un dineral. Entonces, ahí hay varias cosas. Uno, que si se lo ahorran gracias a que tengan un programa ambiental, pues casi, casi que con eso pagan el costo del auditor o de la consultora que les vamos a hacer el estudio, ¿no? Entonces, en eso creo que habrá mucho más trabajo para nosotros. Pero también que hay un incentivo en el que sin ser una regulación, como tú dices, es un incentivo tal vez más poderoso, ¿no? Porque, pues, si a mí me dice un banco, te cobro el 8 o te cobro el 7.9, no importa, ese punto uno, ¿quién te lo regala? Nadie. Sí, 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 sí. Creo que Banorte sí firmó Net Zero a 2050. Estoy en 95% segura, ¿no? Que Fue sería que sí. uno de los bancos que ha firmado esto. Pero a ver, Luisa, estamos hablando ahorita de las empresas grandes que están en expansión claramente, ¿no? Que piden créditos muy grandes, pero ¿qué está pasando con las pymes? O sea, ¿qué oportunidades o a qué aprietos y retos están entrando con estas regulaciones y estos cambios que se están dando en la banca? Pues hay dos cosas. Primero, la regulación financiera, ¿no? Que entra en el 25, que ya publicó el CINIF, que otra vez las siglas, pero el CINIF ahí sí me falla, es como el Centro de Información Internacional Financiera, algo así, pero les voy a explicar lo que es. Es una organización mexicana que está, digamos, eh, regida por toda la banca, ¿no? Y son los que están encargados de traer las normas de información financiera internacionales y aplicarlas en México, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar un poquito la historia. Antes de que esto sucediera, cada país desarrollaba sus normas de información financiera. Y principalmente no teníamos un poco de problemas entre Estados Unidos y México, pero el principal problema, imagínense, era con los chinos, ¿no? O sea, los chinos hacían una contabilidad a su forma. Entonces, cuando alguien quería invertir en China o los chinos querían venir a invertir a México o en Japón, digamos, las normas de información financiera eran muy diferentes. Entonces, cuando un inversionista decía, oye, a ver, ¿cuál es tu TIR? Por decirles algo sencillísimo, mi TIR y cada quien tenía una fórmula un poquito diferente, ¿no? Entonces se hace una organización internacional para hacer normas financieras, que es el ISSB, y esta organización internacional publica las normas de información financiera para todos, ¿no? En México, esta organización que está formada por los bancos dice, ok, muy bien, para México, ¿cómo se traduce esto? No solamente de traducirlo de inglés a español, sino de acuerdo a las normas mexicanas, cómo se aplica.
Y entonces el CINIF ya dijo, bueno, la norma de información financiera de sustentabilidad y cambio climático está súper simplificada, a diferencia de la internacional que está basada en la materialidad. La mexicana tiene una lista de 30 temas que son acerca de los cuales tenemos que reportar, que no son nada nuevo, es lo que hemos visto toda la vida. Emisiones, alcance 1, 2 y 3, consumo de agua, aguas residuales, residuos, de mi fuerza laboral, bueno, primero en la parte ambiental, hasta biodiversidad, ¿no? Que son, a mí se me hace muy fácil decir mi impacto al aire, al agua y al suelo, ¿no? En la parte de social, mi impacto con mis empleados, con los clientes, con los proveedores y con la comunidad. Y en gobierno corporativo, cómo yo me organizo para hacer un gobierno transparente y independiente y que tenga que tenga el bien común en mente y que no sea corrupto y que sea transparente y que ayude a la equidad entre todos y que todos tengamos un mejor nivel de vida. Básicamente esas son las cosas que están buscando que todas las empresas las pequeñas y las medianas reporten. Eso por el lado de la regulación. Y por el lado de los incentivos, ahí sí BBVA tiene un crédito para pymes en sustentable. O sea, una pyme llega a pedir un crédito a BBVA y el ejecutivo de cuenta le debe decir, oiga, a ver, le doy la tasa del 12, por decirles algo. Pero si usted es una empresa sustentable, le doy la tasa de 11.5. Entonces ahí hay un incentivo muy grande para empresas pymes que quieren crecer. Pero, ¿y los incentivos son más fuertes que las regulaciones? Pues todo depende. Si la regulación tiene porque acuérdense que siempre son zanahorias, de carrot and the stick, ¿no? La zanahoria y el palo. La zanahoria es que lo que perseguimos porque nos va a ir mejor. Y el palo, que es la regulación, depende si tú percibes que va a haber alguna consecuencia, ¿no? Si ahorita estamos pensando que la Secretaría de Hacienda no tiene la capacidad de revisar si yo ya estoy haciendo mis estados financieros de acuerdo al S1 y el S2, pues entonces tal vez las empresas no se van a mover ahorita a tratarles de entender, porque además están complicadas, ¿no? Pero obviamente las empresas grandes y globales lo tienen que hacer porque sus inversionistas se los van a pedir. Ese no nos podemos hacer a un lado, ¿no? Y la regulación internacional es la que está más complicada porque te dice, haz la materialidad, pero no me vayas a meter todos los temas materiales como lo hacemos ahorita ¿y cómo tratas a tus empleados? No, no. Solamente quiero que me des los temas materiales que pudieran afectar tus ingresos, tus gastos y tu bottom line, ¿no? Que estamos hablando de que eso es la doble materialidad. No, la materialidad financiera. O sea, en pocas palabras, SASB. Súper sencillo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es que, bueno, digo, ya no estaríamos cambiando de tema, pero después vamos a tener un webinar sobre doble materialidad, ¿no? Y justo cuáles son las implicaciones, ¿no? Que tiene y cuál es el proceso de ejecución y la diferencia con materialidad, ¿no? Porque creo que ahí también las empresas tienen muchas confusiones, ¿no? Que tiene justo que ver, creo que el componente, por lo menos que vemos de este lado más importante, es el tema financiero, ¿no? O sea, la relevancia que le dan al tema financiero en el proceso de doble materialidad, ¿no? Ahora, lo que sí es que en la parte climática, lo que está más complicado, yo creo que para las empresas, pero ahorita estamos hablando más de las grandes, es que en la parte climática te está pidiendo que hagas análisis de escenarios, ¿no? Y entonces Sí. los análisis de escenarios son muy complicados porque tenemos que estar pensando, ¿qué va a hacer el regulador? Si el regulador realmente, si gana cualquiera de los candidatos, tanto en Estados Unidos como en México, ¿qué van a hacer? ¿Realmente le van a meter a la parte ambiental o no? Si le van a meter, entonces mis costos de transición van a ser altos, ¿no? Pero mis costos físicos van a ser bajos. Pero si el siguiente sexenio seguimos como en donde no hay nada de medio ambiente y que siguen destruyendo todo, entonces mis costos de transición van a ser bajos, pero mis costos físicos van a ser altos en el largo plazo. Entonces, pues a ver quién puede leer la mente de los votantes, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre.
Pero Sí. con eso, aunque les digo que hay mucha incertidumbre, creo que hay formas seguras de ir avanzando, donde estés avanzando en algo que luego no te vayas a tener que retractar, ¿no? Sí. Oye, Luisa, aquí está comentando Jazmín, o Yasmín, dice, gracias por las sesiones y somos un país, sí somos un país altamente regulado en lo ambiental. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué siguen llevando las piedras de las ruinas? Y yo ahí voy a agregar al comentario porque me parece súper relevante. O sea, yo también, bueno, no solo yo, todos y muchas personas sabemos que México es uno de los países más regulados, no solo en ambiental, en muchas otras cosas. Fuimos de los primeros países en hacer regulación en temas de anticorrupción. Aquí fue la primera cumbre en Mérida en el, creo que 2009, ¿no? Después tuvimos los temas de género. O sea, México fue el país que puso en la mesa la primera norma mexicana de igualdad laboral y fuimos también el país que puso en la mesa la primera norma de responsabilidad social para que surgiera ISO 26000, para quienes conocen ISO 26000. O sea, ya por lo menos ahorita tenemos 3 ejemplos de haber sido el país que primero puso una norma en la mesa para hablar de diferentes temas, ¿no? Género, anticorrupción y responsabilidad social, ¿no? Si bien la ISO 26000 no es certificable, pero bueno, es un instrumento que nos ha guiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que México tiene tantas regulaciones vinculadas a sostenibilidad y a ESG, y pareciera que pensamos que el tema de regulación en ASG es nuevo, ¿no? Cuando en realidad si le rascamos tantito hay mucho ahí atrás, ¿no? ¿Tú cómo ves todo esto? Es una muy buena pregunta. Justamente ayer Julia nos decía, o sea, tenemos una de las mejores leyes de medio ambiente y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que además está vigente desde 1994, ¿no? O sea, es de las primeras, la de cambio climático también somos del primer país que tuvo una ley de cambio climático. Y tenemos todos los instrumentos, tenemos la regulación por el impacto ambiental, la zonificación, sabemos que en un lugar como la Selva Maya no se debe hacer un tren y eso está por ley, pero si el principal, que es el gobierno, se pasa la ley por el arco del triunfo, ¿por qué no todos los demás no nos pasamos? Y de hecho nos estaba contando que en todo Chiapas hay 6 personas en la Profepa. O sea, 6 personas que tienen que ver que se respete la ley en las zonas, áreas naturales protegidas, en la minería, en los residuos, en el agua, en las emisiones. 6 personas en todo Chiapas. O sea, simplemente con que entraran a la candona, los agarran ahí, los matan. Bueno, no los matan porque no han sido tan malos los lacandones, pero sí los secuestran y no los dejan ir a revisar qué está pasando. Entonces, no hay fuerza, el gobierno, si ustedes van a la Semarnat ahorita, las oficinas están vacías, les han quitado el 80% del presupuesto. Este gobierno realmente no es algo que le haya preocupado el medio ambiente, en lo más mínimo. Y claro, hay otras personas en el gobierno que son muy buenas y que hacen excelentes regulaciones, pero que luego es difícil, la palabra en inglés es mucho mejor, enforzarlas, ya sé que eso no existe en español, pero llevarlas a cabo, regularlas, seguirlas, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí Joaquina nos está diciendo que buenos días, muchas gracias por el conversatorio. ¿Quién es el organismo regulador en México que comentaste sobre la obligatoriedad en este año 2024 para grandes y para el resto en 2025? ¿Quién lo dictó? Y más importante, ¿quién lo perseguirá y cómo se castigará? Ok. El CINIF ahorita lo estoy abriendo para que me acuerde qué significa. Es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Si quieren entrar a su página es www.cinif.org.mx. Ellos no son los que los persiguen, ellos son los que les digo que a nivel México desarrollan las normas de acuerdo a la realidad del país, ¿no? Entonces ellos fueron los que tomaron el IFRS y lo hicieron mexicano, por decirles algo, lo mexicanizaron. Ellos están ahorita haciendo también la regulación, al igual que a nivel internacional se hizo el S1 y el S2, y el S1 incluye para todos los sectores
y ahora están trabajando para hacer una norma por cada sector, lo cual pues va a estar muy basado también en GRI, ¿no? Cómo GRI tiene cada uno de los sectores. Entonces, no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente lo que sí es nuevo, nuevecito, es que estás incluyendo todo esto en las normas de información financiera. Eso quiere decir que se está yendo la sustentabilidad al área de finanzas. Es la primera vez que el financiero le va a hablar al de sustentabilidad y le va a decir, oye, ¿qué es esto? Y entonces lo que tenemos que hacer o lo que trata de hacer esta norma es explicarle al financiero cómo se hace esto. Y la regulación, si la leen, está hecha para financieros, ¿no? O sea, necesitas reportar lo que de manera material, y para ellos materialidad significa financiera nada más, puede afectar los prospectos del devenir de esta empresa en el corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿quién lo tiene que llevar a cabo? Bueno, eso es algo muy interesante. Lo que está regulando es la forma en que las empresas tienen que reportar sus finanzas. Entonces, que cuando tú haces tu declaración anual, eso es lo que le mandas a Hacienda, ¿no? Ingresos menos egresos, menos eso. Hacienda es el que va a decir, bueno, esto te faltó poner tus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también Hacienda no está muy preparado para analizar eso, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo vamos a llegar ahí y cómo? O sea, yo no me imagino a una empresa, ¿no? Reportándole a Hacienda sus emisiones y luego mucho menos haciendo el cruce, ¿no? De cómo esas emisiones o esas gasto de consumo de agua afecta financieramente, ¿no? O cuesta financieramente al país. O sea, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿Qué tendría que pasar, Luisa? Pues mira, la norma empieza a operar a partir del 25, ¿no? Yo lo que me imagino es que muchas empresas como que le van a hacer un adendum a su reporte financiero. Eso es lo que me imagino que va a ser más práctico, ¿no? O sea, que van a hacer el reporte igual como ventas menos costo de ventas, utilidad bruta menos, ¿no? Y luego van a hacer una parte de reporte de ambiental, social, de gobierno corporativo y de cambio climático, ¿no? Entonces, lo que creo que, o sea, si yo fuera un contador, ¿no? Lo que diría es, añadiendo, ya ven cómo ponen adendum a los estados financieros, analizando cuáles son los principales impactos ambientales de la empresa, vemos que no hay ninguno. Por ahí van a empezar. Luego, si hay alguien en Hacienda después de muchos años que diga, ¿cómo que no hay ninguno? Todas las operaciones tienen un impacto, por favor, analiza. No, sí tenemos un impacto, pero no tendrá efectos en las operaciones de la empresa en un futuro. Y de ahí, pues todos nos vamos a ir educando, ¿no? Porque ahorita creo que el contador, o sea, ustedes imagínense a su contador que ahorita les hablen, le hablo a mi contadora y le digo, oye, también tenemos que reportar nuestro impacto ambiental. ¿Qué va a decir el contador? Pues yo no sé de eso, ¿no? O la Sí, contadora. exacto. Y entender, o sea, ayer justo estábamos en una sesión y comentábamos como entender cómo hacer esos análisis, ¿no? O sea, porque una cosa es tener el dato y hacer un adendum donde solo lo mencionas, ¿no? Pero otra cosa es explicar cómo eso que estás impactando, ¿no? O esos consumos que estás teniendo, le cuestan a la naturaleza, le cuestan a México y le cuestan a la vida de las personas, ¿no? O sea, eso yo creo que cuando o sea, me escucho y a lo mejor pienso que ya estoy hablando de cosas que igual y no van a suceder. O sea, ¿tú sí crees que lleguemos a eso? Bueno, de lo que estás hablando es ya, no sé si se acuerdan que por ahí del 2010, Puma y la empresa del esposo de Salma Hayek hicieron ese su Environmental Profit and Loss Account, que era cuánto le cuesta a la naturaleza y al medio ambiente que yo opere. Y todas sus utilidades de un año no alcanzaban a pagar estos costos, ¿no? Entonces, la idea, todos los ambientalistas estábamos muy contentos con el esposo de Salma Hayek porque dijimos, bueno, él va a ser una tendencia y al resto todas las empresas, siguiéndolo a él, todas las empresas lo van a hacer. Yo creo que el resto de las empresas dijeron, ¿cómo? No alcanzan todas mis utilidades, yo ni voy a hablar de eso, ¿no? Pero creo que ahorita con el TNFD, o sea, yo creo que tenemos que darle muchísima fuerza al TNFD, de nuevo la sopa de letras.
este es el Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, ¿no? Así como estuvo el Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, que es... Exacto, te iba a decir que sí, paréntesis, podías explicar un poquito más qué son. O sea, esto es Task Force, es un grupo de trabajo a nivel internacional para dar a conocer cómo vamos a reportar nuestras cuestiones climáticas, ¿no? Que ya lleva un tiempo y se está convirtiendo en esta regulación que les empecé a hablar. Pero ahorita nace también este grupo de trabajo para dar a conocer cómo estamos impactando a la naturaleza. Entonces, este nuevo grupo de trabajo ya sacó sus lineamientos de cómo las empresas tienen que reportar sus impactos a la naturaleza. Y entonces ahí sí, yo creo que nuestro trabajo como citizens of the world tendría que ser apoyar muchísimo el TNFD, ¿no? Este reporte de impacto a la naturaleza. Eso creo que nos puede ayudar, que al sector financiero lo puede mover hacia allá y al mover al sector financiero, pues como les decía, movemos a muchísimas empresas, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, al final estamos creo que hablando de una transformación de mentalidad, ¿no? De cómo analizar la información y de cómo reportar ciertos datos, ¿no? Y eso pues Exacto. sí, igual y no lo alcanzamos a ver nosotros como profesionales, ¿no? Pero al final lo estaremos impulsando, ¿no? Sí, es un reto, o sea, esta nueva regulación es un reto porque a todos nos va a mover, a las empresas más que nada, ¿no? Como que con esto cómo se come, pero es un reto muy interesante que creo que tenemos que seguir y apoyar. Muy bien, Luisa. A ver, aquí tengo dos preguntitas más, y ahí creo que hay otra en el chat, ahorita la checamos, ¿no? Pero una, o sea, ¿cuál crees? Digo, ya nos hablaste del SASB, de la taxonomía, ¿no? Pero ¿crees que haya una regulación próxima que se vaya a aprobar en México vinculada a ESG? O sea, que ya esté como a la vuelta de la esquina, ¿no? Eso es por un lado. Y la otra pregunta sería, o sea, ¿qué está pasando en Europa y Estados Unidos? Ya también hablamos un poco de eso, ¿no? Pero me gustaría profundizar en cuál está siendo la regulación que ellos están teniendo. O sea, sabemos que en Estados Unidos hay ahí una, Una guerra. una discusión, ¿no? Sobre ESG, sobre si sí ESG o no ESG, ¿no? Entonces también me gustaría profundizar en esa parte porque al final lo que sucede en Estados Unidos impacta a México, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar o qué está pasando en Estados Unidos respecto a ESG y cómo le va a impactar eso a México, ¿no? Sí, yo creo que ahí tenemos que empezar por una cosa muy importante legal que se llama la responsabilidad fiduciaria, ¿no? O sea, cualquier inversionista, cualquier institución financiera que va a recibir dinero del público en general, tiene la responsabilidad fiduciaria de hacer el mejor uso y tener siempre la mejor intención para que todos nosotros no perdamos nuestro dinero, ¿no? Eso se llama la responsabilidad fiduciaria. En el caso del ESG, lo que ha sucedido es que a raíz de la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, los rendimientos de todas las inversiones fósiles se subieron muchísimo. Hagan de cuenta que si valía 100, no me acuerdo exactamente, pero si valía $100 el barril, se subió a 300. Entonces, las personas que estaban invertidas en oil and gas ganaron un dineral. Y todos los fondos de inversión ESG, pues no estaban invertidos en oil and gas, estaban invertidos en energías alternativas, que por cierto dejaron de ser apoyadas porque se tuvieron que ir todos al oil and gas, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante que sucedió es que con la sequía que hubo en Europa, en México y en Estados Unidos, los ríos dejaron de producir, si no tenían caudal, no podemos producir energía, o sea, electricidad, con el agua, que es una energía limpia o más limpia que otras, ¿no? Entonces, al perder esa fuente de energía, se tuvieron que ir otra vez a coal, a carbón. Entonces, de nuevo, las empresas productoras de carbón ganaron un dineral. Entonces, como que se juntaron muchas cosas donde todos los fondos que no eran ESG ganaron muchísimo dinero. Y obviamente el inversionista dice, oye, no, yo no estoy peleado con mi dinero. Y de ahí viene todo este pleito a nivel de Estados Unidos. Exacto, Jazmín, la economía de guerra. Entonces,
todos los que nos estábamos portando súper bien nos quedamos viendo cómo ganaban millones los otros. Y por eso empieza la normatividad a decir, oye, ya quítame esta normatividad de ESG porque yo tengo que invertir en algo que no sea tan limpio porque tengo la responsabilidad de que cuando la gente se jubile tenga dinero para vivir. Ese es realmente el pleito. Y pues sí, ahí estamos. Y yo no tengo la respuesta y yo creo que, ¿qué hacer? No sé, hay que detener la guerra. Pero es un buen negocio la guerra, desafortunadamente. Sí, sí. No, no, te quería preguntar más cosas, pero me dejaste tan, me dejaste tan speechless que ya no supe qué decir. Es que, no, pero yo no quisiera o sea, que no quisiera irnos con con esta mala, o sea, más bien pensar qué sí podemos hacer, ¿no? Me quedo con lo que dijo ayer Julia de no dejar que acabe la gente con en general. Ahorita, porque todavía dijeras, bueno, es la gente de súper más bajos recursos los que están deforestando, y no, o sea, también son empresas, son los menonitas en el sureste, este, hay Es muchas que cosas que podemos hacer. a ver, ahí quiero regresar al tema de la responsabilidad fiduciaria, Luisa, porque, o sea, entiendo lo que dices, ¿no? Y cuando uno lo ve desde como la visión del sistema, ¿no? O sea, imagínate que estas empresas dejan de ganar y entonces están poniendo en riesgo principalmente o comúnmente las pensiones, ¿no? Porque son muchas de las que están invirtiendo en estas, o sea, hablamos de esas organizaciones, ¿no? Las que tienen este Claro, dinero de las pensiones que invierten pues en empresas o en otros lados, ¿no? Entonces, cuando hablas de esa responsabilidad fiduciaria de cómo voy a poner en riesgo el dinero de las personas, o sea, lo entiendo bien, ¿no? Pero ¿dónde está el límite o dónde está el equilibrio, ¿no? Entre no estás poniendo el dinero en riesgo, el dinero de las personas, pero estás poniendo en riesgo el mundo, el que es futuro de donde las viven las personas personas, que sí ¿no? van a Entonces, tener como dinero para retirarse, sí, que van a tener dinero para retirarse, pero no van a tener agua, van a vivir en un estado de violencia, ¿no? Con pandemias cada 3 días. O sea, ¿cómo hacemos que eso se vea, ¿no? Y se empiece a considerar como parte de la responsabilidad fiduciaria. exacto. Ahí les recomiendo muchísimo, vean el video del presidente de la Reserva Federal, o sea, del Banco Central del Reino Unido, que se llama The Tragedy of the Horizons, ¿no? Y justo, o sea, imagínense, el presidente de la Reserva del Banco Central del Reino Unido dice, es que aquí hay una tragedia, no estamos viendo el largo plazo, solamente estamos viendo el corto plazo. ¿Por qué? Porque por lo menos a mi generación ya no le va a tocar. O sea, yo puedo seguir invirtiendo en oil and gas y retirarme con dinero y todo, porque en 30 años ya pasé a mejor vida. Pero la gente joven lo va a vivir y lo va a pagar. Entonces, esta generación tiene la responsabilidad de ver por las siguientes. Pero eso no se ve porque solamente vemos el corto plazo. No estamos viendo nuestros efectos a largo plazo. Pero Sí, bueno, dejémoslo en algo. Creo que este año sí o sea, la sequía, la falta de agua, todo eso se va a ver y la gente va a voltear a ver bueno, el calor que está haciendo ahorita. La gente tiene que voltear a ver más allá de voy a comprar un aire acondicionado. Más bien tengo que sembrar más árboles, usar menos mi coche, comer menos carne, pedirle hablar con el supermercado, o sea, todo lo que pueda hacer, hablar con la gente donde yo voy a hacer ejercicio todavía hay personas y chavillas, ¿eh? Que se ponen una música de 10 minutos y se bañan en 10 minutos, o sea, así en 2 minutos sales. O sea, sí, todos somos la solución porque pues todos somos el problema, ¿no? Entonces, creo que con eso me gustaría más dejarlos. Estás en silencio. gracias. Mencionaste The Tragedy of the Horizons. Of the Horizons, sí. Ah, La tragedia de sí. los horizontes. Y de De quién es? Carney. De Carney, se apellida Carney. Ay, no me acuerdo si se llama Jim. Ahorita te lo busco. The Bueno, es que Tragedy estaba of the poniendo Horizon. aquí el nombre creo que lo escribí bien, lo puse en el chat, para que la gente que lo quiera consultar Mark Carney. se lo pueda llevar.
Mark Carney es el speech que dio en abriendo digamos, en el Banco de Inglaterra. Ahorita se los pongo, si quieren, aquí en el chat. Ok. De hecho, se llama Breaking the Tragedy of the Horizons. Ah, ok. Bueno, ahí ya les puse en parte del nombre para que puedan tomar los datos y consultarlo después. Ay, Luisa, quiero nada más aprovechar igual que también nos pongas en el chat el organismo regulador de la pregunta, ¿qué te digo de quién? Ah, el CINIF. El CINIF. Ah, ok, perfecto, ahorita se los pongo yo. Ahorita aquí, justo me salí del CINIF para meterme a este. No te preocupes, ahorita yo se los mando también para que lo tengan. Gracias. Ok, bueno, estamos llegando al cierre de la sesión. Me gustaría ver si las personas que están conectadas, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta específica para Luisa de esto de la regulación o de lo que se haya comentado que no haya quedado tan claro que quisieran profundizar, ¿no? Si no, Luisa, no sé si tú tengas algún comentario de cierre y y creo que con eso tendríamos suficiente por hoy. Pues yo lo que creo, o sea, siempre les digo, lo que me gusta dejarles a mis alumnos cuando doy clase de economía ambiental, es que todos tenemos, o sea, no somos la persona más poderosa del mundo, pero todos tenemos una agujita para hacer acupuntura sistémica, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a poner yo mi agujita para cambiar al sistema? Y tenemos dos agujitas muy importantes, que es lo que les decía, tanto el consumo como en la inversión. ¿En qué voy a consumir, qué voy a comprar? ¿No? Siempre pensar, es más o menos circular o voy a hacer un residuo luego, tratar de comprar en las empresas más limpias, si se puede. Ya hay muchísimos listados de quiénes son los más limpios. No le voy a hacer ningún anuncio, pero Walmart lleva muchos años trabajando con sus productores para que utilicen menos agroquímicos. Entonces, si no puedo comprar orgánico, por lo menos comprar las frutas y verduras en Walmart, ¿no? Y ponerle tal vez en los comentarios, gracias por usar menos agroquímicos, ojalá los puedan abandonar, y así, o sea, ser activistas, pues, y no permitir que se destruyan lo poco que nos queda. ¿Cómo incorporar los temas de derechos humanos a esta agenda? Bueno, los derechos humanos están incorporados en la parte S, ¿no? Ahí hay varios apps que te pueden ayudar cuando tú vas a comprar algo y tiene ¿cómo se llama? El código de barras. Puedes ver si no tienen trabajo infantil en su cadena de abastecimiento. Eso es algo que podemos hacer de entrada, ¿no? Digo, para empezar, porque hay muchos otros temas. Sí. Y bueno, yo soy digo, además creo que me gustaría abonar a eso que está preguntando Mónica, ¿no? Que existen ya instrumentos puestos por Naciones Unidas o impulsados por la Secretaría de Economía de materiales para hacer diagnósticos en derechos humanos a las empresas, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que consideran, no sé de dónde o cómo, ¿no? Que ellos no tienen nada que ver con temas de derechos humanos, ¿no? Pero es porque, o sea, en temas de sostenibilidad hay algo muy grave, pienso yo a veces, que es cómo interpretamos lo que leemos, ¿no? Cómo interpretamos la regulación, cómo interpretamos los requerimientos de las diferentes normas o de los diferentes instrumentos, cómo interpretamos los requerimientos que un cliente nos pudiera estar haciendo, ¿no? O un banco nos pudiera estar haciendo para otorgarnos un crédito verde, ¿no? Y ahí creo que el punto es involucrarnos, porque a veces uno dice, no, yo no cumplo, no tengo que cumplir con eso, pero es absoluta ignorancia de cómo ese tema te impacta como empresa, ¿no? En temas, entonces yo también como parte de este cierre les diría que en temas de regulación hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos y no asumir que las regulaciones que están saliendo, ay, no nos aplican solo porque no sabemos cómo nos aplican, ¿no? Y esa parte de derechos humanos tiene que ver con esto. Muchas empresas piensan que los derechos humanos son de las organizaciones civiles y se acabó, ¿no? Pero hay instrumentos para justamente hacer diagnósticos en temas de derechos humanos, ¿no?
Y bueno, Sí. aquí hay otro comentario. Felicidades, Luisa, que siempre es un privilegio escucharte. Lo mismo opino. Por eso es que con todo y el mil de trabajo que tiene Luisa, afortunadamente, ¿no? Le pedimos este ratito de su tiempo para que compartiera con nosotras. Y yo creo que fue una buena sesión. Muchas gracias, Luisa, por también hacernos un recap, ¿no? Un poco de la historia, porque luego uno no entiende por qué llegamos al punto al que llegamos si no conoces la historia, ¿no? De cómo hemos evolucionado en los instrumentos, en las regulaciones y en la normatividad, ¿no? No Y sé si bueno, quieras ahorita agregar algo más, Luisa. sí, quisiera agregar que tenemos todos que participar en las campañas. Digo, obviamente, ya saben yo por quién estoy, pero con cada quien, o sea, estén con quien estén, que el tema ambiental esté incluido y no dejarlos moverse de ahí. O sea, este presidente, porque no nos ha hecho caso de nada, pero hasta con legislación, ¿cómo se dice? Cuando demandas a alguien. Bueno, pues sí, con demandas en contra del gobierno, más o menos se ha podido parar un poquito, ¿no? O sea, Greenpeace, SEMDA, muchas organizaciones han estado en contra de todo el ecocidio que se está haciendo, pero pues ahorita tenemos la oportunidad de que sí nos escuchen durante las campañas, entonces por lo menos hay que tratar de influenciar. Sí, sí, de acuerdo, Luisa. Pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Cada mes tenemos un webinar distinto. Viene el próximo webinar, es sobre mejores prácticas y estamos viendo que lo de una agencia chilena que también hace temas de sostenibilidad como Ilunca, con la cual estamos colaborando, y vamos a hacer más cosas a nivel región. Y después de mejores prácticas, viene en junio, me parece, temas de doble materialidad, ¿no? ¿Qué es la materialidad? ¿Qué es la doble materialidad? Y cómo incorporarla a la estrategia de una empresa. Así que regístrense al newsletter para que estén recibiendo la información de las diferentes pláticas que vamos a estar promoviendo, ¿no? Y pues muchas gracias, Luisa, de verdad, muchísimas gracias. Ay, gracias a todas y a todos. Que estés Bueno, muy bien, buenos días. Que buenos días. tengan buen día. Bye. Bye, bye. Muchas gracias, chicas. Adiós, Moni, que estés muy bien. Adiós, gusto de verles siempre.